Bueno, seguimos con el tema de la cuota alimentaria. Eso siempre va a haber una pregunta referente a este tema. Es, ¿cuál es el monto que necesita mis hijos o mi hija, mi hijo, para recibir la cuota alimentaria y yo pueda demandar a mi pareja? Acuérdense que yo les manifesté en el anterior video que es de acuerdo a su estatus social, de acuerdo a lo que requieran, dependiendo de qué, de su alimentación, eh, educación, salud, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esos parámetros. La ley no contempla reglas o parámetros específicos para determinar el monto de la cuota alimentaria. Es decir, de acuerdo, si usted está generando un ingreso, o los, perdón, los menores de edad tienen un ingreso de tanto, tanto, la cuota alimentaria es de eso, ¿sí? Ojalá fuera así y sería fabuloso, pero la ley no establece ese tema. Y todo depende de las condiciones particulares de cada menor, para lo que se consideran los siguientes criterios. Eso sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, las obligaciones alimentarias de quien debe pagarla respecto a otros beneficiarios como otros hijos, cónyuges y padres. Es decir, Jeffrey Torres estuvo casado con X persona. De esa relación amorosa, de ese matrimonio, de esa unión marital, tuvieron dos hijos. ¿Sí? Ellos ahorita tienen 8 y 10 años. Yo me conseguí una pareja, ¿sí? Y con ella tuve un hijo. Entonces aquí toca dividir la cuota alimentaria en tres. ¿Sí? Un ejemplo, si yo gano un salario mínimo, pues máximo serían unos 300.000 pesos, 400.000 pesos dividido en tres personas. ¿Sí? Porque no me pueden tampoco desfavorecer y tampoco pues, pueden desfavorecer a los menores de edad. El monto del salario y el límite máximo embargable. El máximo embargable es hasta 50 salarios mínimos, perdón, hasta el 50%. ¿Sí? La capacidad económica del limitante. Entonces, si yo gano un salario mínimo, pero ahora consigo un buen trabajo y gano 5 millones de pesos, entonces ya la cuota alimentaria sube. ¿Sí? De acuerdo a las necesidades fácticas, sociales y económicas del menor, lo que les decía anteriormente en su estatus social. No puede favorecer a los menores de edad porque vivían en un estrato 4 o 5 y ahorita están viviendo en un estrato 1 y 2 de acuerdo a la ruptura de la relación amorosa. Entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto. Si el obligado a suministrar alimentos no labora o sus ingresos son irrisorios, el cálculo de la cuota alimentaria se determina sobre el salario mínimo legal. ¿Sí? La ley establece que cada colombiano, cualquier colombiano, está ganando un salario mínimo. Entonces, ahí, con eso se establece esa cuota alimentaria. En general, se deben observar los siguientes requisitos para determinar la cuota alimentaria. Eso es anterior, pero estos tres aspectos, como dice, para resumir. La necesidad del menor de edad y alimentante. Si es un deportista, ¿sí? Si compite en karts o en motocross, gimnasia artística, bueno, aquí el hielo o patinaje. Entonces, todos los aspectos hay que mirar. La capacidad económica del alimentante, el medio socioeconómico del alimentante. Entonces, la capacidad económica del alimentante es el padre que está dando la cuota alimentaria y el medio socioeconómico del alimentante, es decir, cómo quedó después de la separación. La cuota alimentaria puede ser distinta si se hace mediante conciliación o mediante sentencia judicial. ¿Listo? Conciliación entre partes, sentencia judicial de acuerdo a las pruebas que lleven cada persona o cada parte, cada padre de familia, el juez va a determinar la cuota alimentaria. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están obligados a pagar la cuota alimentaria en favor de los menores de edad? Los primeros obligados a pagar la cuota alimentaria a los menores de edad son sus padres, debiendo pagarla por regla general quien no tiene la custodia en favor de ellos. En casos excepcionales, los abuelos también tienen la obligación de pagar la cuota alimentaria en favor de sus nietos. Y al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de tutela CTC 13837 del 2017, del 8 de septiembre del 2017,
Con ponencia el magistrado Álvaro Fernando García dijo, eso sí lo vamos a leer para que ustedes lo tengan muy pendiente, porque si el padre no puede responder, van excepcionalmente sus abuelos, pero eso es un caricillazo. Por su parte, el derecho de los hijos a recibir o a percibir alimentos de sus abuelos paternos o maternos está consagrado en el artículo 260 del comentado de Estatuto Civil, es decir, el Código Civil, el cual señala que la obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa por falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una u otra línea conjuntamente, advirtiendo seguidamente que el juez reglará la contribución tomada en consideración en las facultades de los contribuyentes y podrá de tiempo en tiempo modificar según las circunstancias que sobrevengan. Entonces, la gran responsabilidad de los abuelos, de allí lo importante que resulta formar hijos responsables, pues si no lo son terminan pagando de nuestro bolsillo la responsabilidad de nuestros hijos, es decir, los abuelos. Pero no significa que un padre irresponsable pueda librarse de las consecuencias de los actos, como bien lo recuerda la Corte en la misma sentencia. Asimismo, es dable acotar que, aunque en el imaginario común se pudiera pensar que en los casos del padre o madre renuentes, es decir, que no quieren pagar, atender las necesidades de sus hijos, el citado canon premia su falta de interés, siendo enfáticos en lo siguiente. Lo cierto es que esta, como se dijo antes, no revela a estos su obligación de prodigar o pagar los alimentos y por ende que sean objeto de sanciones civiles, administrativas y penales, como lo son entre otras la suspensión y privación de la patria potestad del menor. Ojo, que en esos casos aquí han venido también madres diciendo, bueno, este señor no pagó hace 3 años, la verdad estoy cansada de pedir, no paga. Ojo que en este caso le quitan o le privan o le suspenden la patria potestad. Y eso es uno de los argumentos para iniciar un proceso de este calibre, lo que conlleva la pérdida del ejercicio de la administración y usufructo de sus bienes, hecho que se recuerda no los exonera o de sus deberes, artículo 288 y subsiguientes del Código Civil, medida de resarcimiento de derechos, artículo 53 de la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y de Adolescencia, y prisión de 1 a 3 años y multa de 10 salarios mínimos, de 10 a 20 salarios mínimos. Cuando la inexistencia alimentaria se comete contra un menor de 14, siendo de 2 a 4 años una multa de 15 a 25 salarios, siendo de 2 a 4 años y multa de 15 salarios mínimos. Si aquel supera esta edad, es decir, mayor de 14 años. Artículo 233 de la Ley 599 del 2000. Delito que está obligado al funcionario a poner en conocimiento a la autoridad competente para que sea investigado. Entonces, ojo que hay que tener en cuenta muchos aspectos. Las leyes están acá en Colombia. Que se demoren es otro cuento. Que ustedes no se asesoren bien es diferente. Pero mire, hay muchas medidas para aplicar a las personas que no paguen la cuota alimentaria. Pero ¿qué hay que hacer? El debido proceso. Es decir, primero usted va con su pareja y dice, bueno, bueno, divorciamos independientemente del aspecto que pase. Vamos a fijar la cuota alimentaria. Si no, comisaría de familia, bienestar familiar, defensoría del pueblo o un acuerdo entre los dos. Si no, van ante juzgado. ¿Sí? Obviamente, si no tienen los ingresos económicos para contratar abogado, pues están los consultorios jurídicos, ¿sí? La defensoría del pueblo, la personería también, ¿sí? O sea, hay mucho por hacer, pero la idea es que usted saque el tiempo, ¿sí? Porque después, mire, puede pasar el tiempo, de pronto usted necesita una cuota alimentaria para sus niños, no para usted, sino para sus niños. Entonces hay que determinar todos esos aspectos. Entonces resulta la responsabilidad penal que puede asumir un padre responsable, la cual no desaparece por el hecho de que el abuelo lo sustituya en sus obligaciones económicas y de protección respecto a sus hijos. Es decir, así independientemente que el abuelo materno o paterno esté pagando la cuota alimentaria, el padre eh, va a ser responsable penal o, bueno, en derecho de familia, a perder su responsabilidad
eh, perdón, a perder su privación de la patria potestad, que ya lo explicamos, y también denunciado penalmente por inasistencia alimentaria. Entonces, téngalo pendiente ese tema.